Buenos días. Yo soy director general de Educación Técnica del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Primero, un vuelo rasante sobre qué es la Educación Técnica de Córdoba, en donde se divide en tres partes: Educación Técnica Secundaria, Educación Técnica Superior y Formación Profesional, lo que normalmente conocimos como oficio o cursos de capacitación en distintos niveles. En ese ámbito hay alrededor de 100.000 estudiantes que transitan por estas aulas, en el caso de secundaria con 7 años de estudio, en el caso de superior con 2 años y medio, y en el caso de formación profesional con cursos que van desde 100 horas hasta casi 1000 horas. Pasando por todas las especialidades posibles, incluso que en otras provincias no existen, particularmente, por ejemplo, minería, que después me voy a referir puntualmente a minería. Pero quería hacer porque entiendo que puede haber presente, aparte de alumnos de las escuelas nuestras, que son 5 escuelas de minería, algún empresario o gente ligada al sector empresarial. Desde en la década del 90 desaparecieron las escuelas técnicas por decisiones políticas mal tomadas. En el 2005 se sanciona una ley donde se da vuelta a esa mala decisión, la Ley de Educación Técnica, particularmente Córdoba, que siempre reacciona rápido, pone en marcha, primero como una ley propia provincial y luego adhiriendo a la ley nacional. En el 2007, con la gestión del ministro Graubach y yo ingreso en la dirección, comenzamos a poner en marcha lo que sería la nueva educación técnica después de la debacle de la década del 90. Y en el 2009 se comienza a transitar paulatinamente desde primer año hasta poner en marcha plenamente el plan nuevo de 7 años en el 2015 con la primera camada, la primera promoción. 2016 la segunda y estamos transitando a la tercera. Lo que podríamos decir la nueva educación técnica de la Argentina, porque con planes de estudio homologados a nivel del país, es decir, que un título de Tierra del Fuego tiene la misma validez en Jujuy, en Córdoba, en Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos. Particularmente minería, solamente 6 provincias tienen la especialidad. Están homologadas las 6 provincias, es decir, que los planes de estudio deberían ser lo que se trabajó en INET en Buenos Aires. Nosotros respetamos al pie de la letra. Y lo nuestro tiene una particularidad que se llama propuesta curricular y no se llama plan de estudio. ¿Cuál es la diferencia? Que la propuesta curricular, con el feedback con el empresariado, se puede ir corrigiendo los contenidos, no está tan encorsetado como es un plan de estudio. Más adelante, cuando hable de la práctica profesionalizante, voy a explicar qué pretendemos nosotros desde el empresariado. Pero vuelvo a los 100.000 jóvenes que están transitando la educación secundaria, superior y formación profesional, entre 12 y 21, 22 años. El problema que tenemos en educación es que hay otros 100.000 que están afuera de este sistema. Porque de 100 chicos que entran en la secundaria, que son casi la mayoría de los que salen de la primaria, con suerte 40, 45, 50 terminan, y en técnica un poquito menos. ¿Por qué? Porque es más difícil. ¿Por qué? Porque tiene un año más. ¿Por qué? Porque tiene doble turno. Entonces nosotros decimos que los técnicos, y particularmente los técnicos mineros, que incluso están por ahí en zonas más complicadas, que estén 7 años, que estén 7 horas por día, son unos héroes. Creo que hay acá chicos del último año o del penúltimo año y la verdad que merecen unas felicitaciones por haber llegado hasta el final. Nos preocupa en el Ministerio de Educación cómo esos 100.000 chicos compañeros de ustedes quedaron afuera en el camino, a que a lo mejor fueron a otra modalidad, adultos,
que a lo mejor fueron a una secundaria común, a lo mejor. Pero es un hecho que muchos jóvenes están quedando afuera y ya sabemos que si no transitan la educación técnica secundaria o la educación secundaria, pero fundamentalmente la técnica secundaria, no tienen un futuro asegurado. Y si transitan la técnica secundaria, tienen un futuro más promisorio todavía. Después pueden seguir un estudio superior si quieren, pero esto se llama título terminal. Entonces, cuando nosotros hablamos con los empresarios y le pedimos, no le pedimos plata, porque por suerte la educación técnica, la ley que se sancionó en el 2005, prevé que haya un fondo que abastezca a las escuelas técnicas para todo lo que necesite desde lo pedagógico y que esté justificable. ¿Qué le pedimos al empresariado? Al empresariado le pedimos que nos abran las puertas para que nuestros chicos hagan la práctica profesionalizante. Un poquito más adelante lo explico de nuevo el concepto y profundamente y a dónde apuntamos y qué queremos nosotros. La única debilidad que vemos hoy en la educación técnica particularmente, es el abandono que tenemos con los jóvenes. Y la no elección de determinadas especialidades que tienen mucho futuro. Entiendo, la minería es uno de ellos. Pero nosotros tenemos 19 especialidades para todos los gustos y para todo el ámbito de la provincia, que por suerte Córdoba, en sus 700, 800 kilómetros de norte a sur y otros 600 de este a oeste, donde están las 250 escuelas y donde están los 100.000 jóvenes estudiando, tenemos zonas agrícolas, zonas ganaderas, zonas industriales, industriales de industria pesada, de industria liviana, de industria TIC, de industria de la electrónica, de la minería. Y somos, cuando nos reunimos en INET, con Catamarca, Jujuy, Tierra del Fuego, Mendoza, La Pampa, que son las provincias que tienen alguna oferta de minería, ellos nos miran a nosotros como la muestra, porque hay escuelas nuestras que son históricas, reconocidas de más tiempo. Por ejemplo, La Quintana, que es un proveedor de funcionarios del área de minería de muchas provincias, por lo que me voy enterando cuando hablo con los colegas míos de las distintas provincias. Nos tienen catalogados como que Córdoba es un exportador de técnicos mineros, exportador a otras provincias, porque muchos jóvenes nuestros que se han ido recibiendo se han ido a trabajar a otra provincia porque probablemente la producción nuestra de estas 5 escuelas, que es un promedio de, hay 2.000 alumnos más o menos estudiando y un egreso de aproximadamente entre 80 y 100 alumnos por año, supera la cantidad de trabajo que pueda proveerle el sector empresarial. A lo mejor, no lo sé. Ese es un dato como primera cuestión que necesitamos saber. Nosotros necesitamos primero conocer el mapa productivo, nosotros le llamamos el mapa productivo, ustedes no sé en el ámbito de la minería, como le llamarán, donde existen empresas que pueden albergar un técnico minero y qué proporción, porque también entendemos que no todos los operarios de una empresa de este tipo requiere que sea técnico. Puede requerir alguna formación profesional específica porque hay mantenimiento, porque hay máquinas, porque hay distintos tipos de trabajo. Necesitamos ese dato en el Ministerio. Hemos tenido mucha relación en estos años con la Secretaría de Minería, hemos tenido relación con muchas empresas que agradezco que hayan permitido que nuestros alumnos hagan sus pasantías. Nosotros le decimos práctica profesionalizante. Y ahí me voy un ratito para el que no está en el ámbito educativo y para los jóvenes, que probablemente estén haciendo algo que todavía no tienen en claro qué significa. El plan de estudio del técnico minero
tiene en la segunda etapa, en el segundo ciclo, en lo que se llama de cuarto a séptimo año, 4 campos. El campo de la formación general, donde se prepara al joven para la ciudadanía. Lo que se llama formación general, formación integral del hombre. Lengua, historia, geografía, filosofía, psicología, lo que cualquier escuela común, bachiller, como se llama, tiene. Un segundo campo, reforzado, porque son técnicos, que les llamamos científico-tecnológico, matemática, física, química, bien reforzado, más pesado. Y en tercer campo, que es el técnico específico. 3 o 4 asignaturas en cada año, cuarto, quinto, sexto y séptimo, donde se trata específicamente la especialidad, en este caso, minería. Y el cuarto campo, que es el último, la práctica profesionalizante. ¿Qué se pretende con ese campo? Se pretende que el joven revise y repase todo lo que vio, por lo menos en los últimos 4 años, y lo aplique en un ambiente de trabajo que puede ser real, pasantía, en una empresa, o que puede ser parecido, armado dentro de la propia empresa, dentro de la propia escuela. Por ejemplo, vuelvo a la Quintana, que tiene una mina abandonada, como sea, pero que puede simular la realidad, y de hecho van, y de hecho cada vez que me avisan que van, corto clavo, ¿no? Porque no es fácil llevar un grupo de alumnos. He visto que han hecho una campe desde Alimañas hasta el Peligro, que significa el pozo y todo lo demás, pero está previsto, por eso los docentes están preparados para eso, por eso elegimos y seleccionamos un docente específico para ese campo que se llama práctica profesionalizante. Y ese docente se llama docente de formación en ambiente de trabajo. Y no es un docente cualquiera que entra por una lista de orden de mérito que hizo vaya a saber quién y vaya a saber con cuántos papelitos. Ese docente es seleccionado por un sistema particular que diseñamos nosotros en acuerdo con los gremios y en acuerdo con el ministerio, y que dice que el antecedente, obviamente que el docente tiene que ser de la especialidad, primera cuestión. No es tan importante si el docente es docente, profesor, sino que sea un docente que acredite que tiene los conocimientos. Nosotros le llamamos antecedentes. Pero todo eso, que lo define la Junta de Clasificación, solamente suma el 40% de su puntaje para entrar a dar ese espacio que se llama práctica profesionalizante. El 60% restante, la escuela le da el proyecto de práctica y el docente tiene que explicar cómo lo va a llevar adelante. Por lo tanto, si no es de la especialidad, no tiene idea de qué es lo que va a hacer. Lo defiende delante de un tribunal donde hay equipo técnico. Normalmente cuando tenemos que seleccionar el docente de las escuelas de minería, convocamos a algún docente de alguna de las escuelas, que no sea del que vamos a elegir, para que nos ayude y nos colabore en la mirada. Hay presencia de un técnico pedagógico y hay presencia de los gremios que también tienen que acordar que la persona que vamos a elegir es la mejor. Ese docente, que se llama docente de formación en ambiente de trabajo, que va a llevar adelante el campo de la práctica profesionalizante y que va a estar en contacto con las empresas y con la realidad futura del joven, dura 1 año en sus funciones. Hasta febrero del año siguiente, y si el equipo directivo y el jefe de enseñanza práctica de la especialidad lo evalúan a través de una grilla, en donde interviene cómo se desenvolvió con el sector privado, por ejemplo, bien, regular, mal, cómo se desenvolvió en su conocimiento, bien, regular, mal, cómo se desenvolvió en el trato con los jóvenes, cómo ordenó para que no se arme tanto lío, porque los jóvenes desaparecen por ahí 1 semana, 2 semanas del ámbito escolar porque van a una empresa. Toda esa evaluación suma y hace que el docente sea de nuevo elegido o renovado por 1 año más,
o que no, y se hace una nueva convocatoria. Eso ha dado muy buenos resultados. En algún momento el sector privado nos pidió, ¿y por qué no podemos tener nosotros a alguien? Sería interesante, pero no vinculante, porque ahí sí tenemos muchas trabas desde el punto de vista legal, en donde nadie del sector externo puede evaluar a nadie del sector educativo. Sería como pedirle a una empresa que mandemos un docente a evaluar cómo trabaja la empresa. Pero sí podría participar, y pretendemos que participe, cuando le decimos, háganos, empresarios, un informe de cómo se desenvolvieron los jóvenes y háganos un informe de cómo se desenvolvió el docente que acompañó a los jóvenes a ese lugar. Con todo eso, vamos retroalimentando, vamos corrigiendo este sistema que en 250 horas que se desarrollan a lo largo del último año o de los 2 últimos años, hacen un resumen de todo lo que los jóvenes vieron y pretendemos que sea un resumen. No es cuestión de que mandamos un joven a una empresa y la empresa dice, bueno, ponete a barrer. Pactamos, el docente de formación en ambiente de trabajo, el director y la empresa pacta. El perfil profesional del técnico minero tiene 8 funciones y 8 subfunciones. ¿Cuál de todas estas funciones y subfunciones se pueden desarrollar en tu empresa? Porque puede ocurrir que no todas las funciones se pueden desarrollar porque la empresa puede estar más o menos tecnificada. No está mal, se hará lo que se pueda, se hará lo que el empresario quiera que se haga. Hay empresas que dicen, el área de desarrollo, yo no quiero que los externos circulen por ahí porque es privadísimo. Perfecto, se respeta. Esa área no. Y lo que falta de cumplir, que no se puede cumplir en ese lugar, hay escuelas que nos han pedido hacer pasantía en la universidad, cumplen lo que le falta en la universidad. Hay escuelas que han hecho su proyecto productivo propio, lo cumplen dentro de su ámbito escolar, y obviamente puede quedar algo que teóricamente se enseñó en el pizarrón, pero no se llevó a la práctica por el costo de ese equipamiento, que se analiza si se justifica o no se justifica. Particularmente en minería. Una escuela nos presenta un proyecto de un laboratorio móvil. Nosotros le dijimos, perfecto, vamos a hacer que ese proyecto sea financiado, pero que sirva para usarlo con las 5 escuelas, no solo esta escuela. Porque no tiene sentido que cada escuela tenga un laboratorio móvil, que por cierto es costoso, no recuerdo en este momento, pero es una cifra rondando $1.000.000 de pesos. Entonces, ese laboratorio móvil va a ser usado cuando esté terminado, entiendo que para el año que viene, cuando la escuela lo requiera, las 5 escuelas lo puedan llevar a sus lugares, lo puedan llevar a una empresa que no tenga todo este equipamiento, y de esa manera ir cumpliendo lo que nosotros llamamos pasar por todo el perfil profesional del técnico minero en lo posible dentro de un ámbito de trabajo real. ¿Qué otra cosa le pedimos a las empresas y le pedimos a los jóvenes? Hacer la práctica profesionalizante en la empresa o hacer la práctica profesionalizante en la escuela o en la mina laboral no es cuando toca el timbre voy al recreo. Es como la empresa. Tengo que entrar a trabajar a las 7:30 de la mañana y trabajo hasta las 12, o no sé, horario corrido, y yo soy uno más de la empresa, así esté en la escuela. Porque eso genera la disciplina del trabajo, que es una cosa que el alumno en la escuela aprende, la disciplina del estudio, está en situación de aprendizaje, se puede equivocar, puede llegar tarde, el docente lo reta, le llama la atención, le ponemos la amonestación, le ponemos el apercibimiento, pero en la empresa es distinto. Entonces se pretende que, entre otras cosas,
en este campo de la práctica profesionalizante, el alumno tome conciencia de lo que va a hacer trabajar de ahora en más. Y si hace frío, va a ser frío. Y si hace calor, va a ser calor. Es decir, no están todas las condiciones como están o como deberían estar adentro de la escuela. Se pretende que el joven entienda el concepto de jerarquía. Hay un jefe. Este es el jefe, este es el capataz, este es el encargado. Y yo respondo a ese señor porque ese señor es el responsable de esta área de trabajo. Son 5 o 6 cositas que aparecen en el momento del trabajo. La indumentaria. Recuerdo siempre cuando hicimos en Boeto Butigliengo que llevaron el simulador de las máquinas viales, un alumno, no me acuerdo de qué escuela, bermudas, como se usan así, medias rotas, y se subió y se sentó, y el Butigliengo lo mira así, sonriente, y le dice, ¿no tenés para comprar otro pantalón? No, dice, sí, a mí me gusta usarlo así. Bueno, dice, cuando vengas a trabajar acá tenés que ponerte otra cosa. Cosas elementales, simples, que en la escuela se permiten, en el puesto de trabajo no. Cadenitas, cuestiones peligrosas, ropa que no sea... Bueno, todo eso que se enseña en la escuela. No digo que no se enseña. En higiene y seguridad se enseña todo esto. ¿Cuáles son? Es más, hay partes de los laboratorios que lo utilizan puntualmente, por ejemplo, en el caso de las escuelas que tienen otra especialidad de alimentos, que es ineludible que se trabaje con elementos de seguridad personal. Ustedes usan el casco, los he visto que han ido y han recorrido lugares donde a lo mejor ni era necesario, pero andaban todos con su casco. Es decir, cosas que se enseñan en la escuela, pero que acá se tienen que cumplir y solamente ocurren cuando están en el ámbito real de trabajo. Eso para el empresariado es un problema, lo sabemos, lo entendemos. Es problema desde el punto de vista del costo, se lo solucionamos nosotros. Recién un docente me preguntaba, yo podría conseguir hacer la pasantía, pero están a 60 kilómetros. No hay problema. El ministerio, nosotros, la dirección, a través del fondo que viene para la educación técnica, financia el viaje, financia la estadía, si es necesario que se tienen que quedar a dormir en un hotel, se lo financia y financia la comida. El seguro, se lo resolvemos. Ese es el problema más grande que tiene el sector empresarial. Se lo resolvemos. Hay un problema con la ART. Los empresarios quieren que sea la ART y que no sea cualquier seguro. Hay que trabajar con la ART. Algunas ART no están del todo convencidas. Es lo que faltaría trabajar. Y sí le pedimos, y ese es el esfuerzo grande, permitan que 3 o 4 extraños circulen por la empresa con un tutor de la empresa que vaya acompañando al docente nuestro. Porque la educación, y particularmente la educación técnica, y particularmente la educación técnica minera, no existe si no está la pata del sector empresarial. No sé si hay preguntas o qué. Invitamos a todos los que quieran realizarle alguna pregunta. Levanten la mano. ¿Qué tal, ingeniero? Le quería hacer una consulta acerca de cuáles son los espacios de encuentro. Como bien dijo usted, ni la parte académica docente puede entrar a la empresa para decir cómo trabaja la empresa, ni la empresa puede decir cómo armar el plan de estudio. Pero me quedó la pregunta de cómo, ante la oferta de estudiantes de escuelas técnicas, cómo se adecúa, cómo se reúne con las necesidades de las empresas mineras, principalmente de Córdoba. Me lo comí. y si hay alguna mesa de trabajo. Consejo Provincial de Educación Técnica y Producción, que existe, y que hay un Consejo Nacional de Educación Técnica y Producción. El Consejo Provincial de Educación Técnica y Producción está representado, debería estar representado por todos los sectores productivos de todas las cámaras empresarias. Entiendo que se los invita a todos, podemos tener fallas,
Normalmente trabajamos muy ligado a lo que en Córdoba se llama la Federación de Organizaciones para la Educación Técnica. Todo el mundo, o por lo menos está relacionado de alguna manera. Funciona como sede de la Cámara de Industriales Metalúrgicos. El ingeniero Luis Silvestein siempre está al frente de eso. En este momento el presidente es Javier Basantachao. Y el Consejo Provincial es el ámbito natural. Y si no los hemos invitado, no hay más responsable que este señor que está acá. Pero es cuestión de plantear las necesidades. Van al Consejo, es un consejo asesor, del cual se decide si ahí se forma un foro, porque puede haber distintas cuestiones a tratar. Y lo que surja de ahí para nosotros es un mandato de corregir en la currícula. Por ejemplo, la Cámara de Empresarios de la Industria Plástica planteó una necesidad. El resultado de eso, ¿qué fue? No fue una carrera de industria plástica ni una tecnicatura superior, fueron cursos necesarios específicos que ellos reclamaban y reforzar dentro de la currícula determinadas cuestiones relacionadas con la industria plástica, materiales, maquinaria, y de hecho, ¿qué significó? Una resolución de la Dirección General que va a las escuelas de determinadas especialidades y se les dice, en la parte, por eso dije antes lo de la propuesta curricular, en esta parte corrijan esto, no corrijan, agreguen, o saquen, o pongan, o refuercen. En el caso de, se hace un foro de minería, porque es muy específico, obviamente deberían conocer qué es lo que hay, los que han tenido contacto con los jóvenes ya lo sabrán, ya nos dirán, será específico de tal o cual escuela, no son tantas, son 5, con la prudencia que corresponde, se lleva la inquietud y se trata de corregir. Consejo Provincial de Educación Técnica y Producción. Me comprometo a verificar si está la Cámara de Minería o la organización que representa la mayoría, porque hay por ahí determinados sectores que tienen como 3 o 4 cámaras. No, estamos al tanto del FOPEP, estamos en vinculación con eso, pero por ahí, al haber tantas especialidades de escuelas técnicas, es como para hacer foco en lo que es minería. Muchas gracias.